Es un tiempo de mucho movimiento. El Señor está soplando y aún la tierra lo ha recibido, ese testimonio. Hace un tiempo atrás, como 2 semanas antes de lo que sucedió con los vientos que vimos por toda la región metropolitana. Y aquí, disculpen los hermanos que están en regiones, sabemos que Santiago no es Chile. Pero claro, salió en todas las noticias como no nos pasa nada con los sismos o incluso con los arriba de 7 grados. Pero mire lo que pasó con el viento. La lluvia también. Pero mire lo que pasó con el viento que provocó muchos días de comunas enteras sin electricidad. De repente pasando con el auto me encontraba con caminos cortados por todos lados, con árboles antiguos en el suelo. Y aquí mismo nos tocó ver, ¿no? Aquí en la municipalidad afuera, grandes árboles en el suelo, ¿sí? Y hace 2 semanas, o sea, 2 semanas antes de que pasara eso, tuvimos un tiempo de intercesión junto al equipo del presbiterio, y el Señor nos habló de el soplo, ¿sí? Del viento que Él está trayendo. No pensamos que iba a ser tan gráfico, tan verlo así, tan palpable, pero sí estuvimos ahí recibiendo, y Débora me recordó, y a mí se me había olvidado, de que en esa intercesión el Señor nos había hablado de que Él estaba soplando fuerte en su iglesia y en esta nación, ¿sí? Cuando el soplo del Señor viene a revivirnos, ¿sí? ¿Se acuerdan episodio en la Escritura cuando el Señor sopló? ¿Alguien se acuerda o no? A ver. En Ezequiel, muy bien. 5 décimas. En Ezequiel dice que Él sopló ¿dónde? En medio del valle de los huesos secos. Y Él sopla aliento de vida en un lugar donde se había callado la voz profética. Viene Ezequiel y Él desata un fluir del cielo y Dios sopla a través de ese profeta. Como Dios está soplando este día en medio de nosotros. Como el Señor está soplando en ti, por eso hoy estás aquí. Porque Él está soplando en tu espíritu, Él está soplando tu corazón y está reviviendo áreas de tu vida que estaban muertas o que estaban en oscuridad. ¿En qué otro momento vemos en la Escritura, en la Biblia, el soplo? A ver. Génesis, muy bien. Muy bien, Génesis, el Señor soplando y el ser humano entonces recibiendo aliento de vida. Es el Zoé, ¿sí? El aliento que vivifica, el aliento que trae vida al ser humano, ¿sí? Cada uno de nosotros necesita ser soplados, ¿sí? Cada uno de nosotros necesita inspiración para moverse, ¿sí? Imagínense, los griegos, ellos creían mucho en las musas inspiradoras. Entonces, hoy nosotros los griegos, nosotros nos tocó poder ver en un museo en Europa, ver a la famosa Mona Lisa. ¿Ah? David decía, yo soy el mono Crespo. Ahí estaba la Mona Lisa. Él se sacó una foto al lado de la Mona Lisa, él es el mono Crespo. Entonces, y uno ve esa imagen y te hablan, ¿no?, de la Gioconda, cómo se inspiran estas musas y crea una obra de arte, ¿sí? Cada uno de nosotros, escuchen esto, cada uno de nosotros requiere ser inspirado, necesita ser soplado. ¿Para qué? Para avanzar en el propósito por el cual Dios lo creó, ¿sí? Si dejamos de recibir inspiración, ¿sabe lo que pasa? Nos comenzamos a morir. Si dejamos de ser soplados, si dejamos de tener ese aliento vivo, poco a poco nuestro espíritu se comienza a apagar, ¿sí? Y a tener una condición de enfermedad, una condición en la que muchas veces necesitamos que el Señor nos resucite. Quiero invitarles que vayamos este día a el Evangelio de Juan, ¿sí? El Evangelio de Juan. Vamos ahí a ver otro momento donde el Señor sopla, ¿sí?
Entonces vamos a Juan capítulo 20, verso 19. Juan capítulo 20, verso 19. Juan capítulo 20, verso 19. Dice así: entonces, al atardecer de aquel día, el primero de la semana, estando cerradas las puertas del lugar donde los discípulos se encontraban, por miedo a los judíos, Jesús vino y se puso en medio de ellos y les dijo: paz a vosotros. Y diciendo esto, les mostró las manos y el costado. Entonces los discípulos se regocijaron al ver al Señor. Jesús entonces les dijo otra vez: paz a vosotros. Como el Padre me ha enviado, así también yo os envío. Después de recibir esto, ¿qué pasó? Sopló sobre ellos y les dijo: recibid el Espíritu Santo. A quienes perdonéis los pecados, estos les son perdonados. A quienes retengáis los pecados, estos les son retenidos. Verso 24. Tomás, uno de los 12, llamado el Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Entonces los otros discípulos le decían: hemos visto al Señor. Pero él les dijo: si no veo en sus manos la señal de los clavos, y meto el dedo en el lugar de los clavos, y pongo la mano en su costado, no creeré. 8 días después, sus discípulos estaban otra vez dentro, y Tomás con ellos. Y estando las puertas cerradas, Jesús vino, y se puso en medio de ellos y dijo: paz a vosotros. Luego dijo a Tomás: acerca aquí tu dedo, y mira mis manos. Extiende aquí tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Respondió Tomás y le dijo: Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo: porque me has visto, has creído. Dichosos los que no vieron y sin embargo creyeron. Y muchas otras señales hizo también Jesús en presencia de sus discípulos, que no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que al creer tengáis vida en su nombre. Amén. Entonces estamos acá en un momento muy importante. Estamos hablando de un tiempo que es posterior a la resurrección. O sea, el Señor ha resucitado. ¿Sí? Él ha resucitado, como nosotros lo hemos declarado, ¿no? Que este es un tiempo para caminar, para vivir en su resurrección. Amén. Entonces, aquí estamos viendo justamente ese momento importante. Dice que era ya al atardecer de aquel día, el primero de la semana, y estaban cerradas las puertas de las casas donde estaban los discípulos porque tenían miedo, ¿no? Tenían miedo de los judíos que los estaban persiguiendo. Y aquí vemos un punto muy importante, un punto inicial que puede resultar muy importante. ¿Cuál? Que Jesús irrumpe en el momento quizás menos pensado. Ellos tenían la referencia de María Magdalena. María Magdalena, que había dicho que ella había tenido un avistamiento, por así decirlo, de Jesús resucitado, ¿sí? Cerca de la tumba. Pero sin embargo estaban los discípulos todavía expectantes a ver si es que se había cumplido justamente lo que era la resurrección. Entonces Él llega cuando se está acabando el día, cuando estaban las puertas cerradas por el temor. Así muchas veces Jesús llega a nuestras vidas. Cuando estamos en un atardecer, quizás no el más bonito, a veces tenemos atardeceres muy lindos, es un atardecer donde vemos más la oscuridad que los colores lindos. O en un momento donde nuestra casa está con puertas cerradas por el temor. Allí el Señor viene y te dice: paz, paz. Entonces no le cierres la puerta, ¿sí? Aún en el momento de atardecer, aún en un momento donde vemos oscuridad a nuestro alrededor, en situaciones donde nuestras puertas están cerradas, las puertas de nuestro corazón, las puertas de nuestra vida a veces están cerradas porque hay temor. En este caso ellos tenían temor a la persecución, los podían matar. ¿Cuánta gente hoy día vemos que a mí me toca ver, de repente conversar con personas, me dicen: no, si aquí estamos ya con las rejas todo cerrado porque es terrible la violencia.
Y ¿sabes lo que yo estoy viendo? Claro, es un momento de mucha conmoción sobre el país. Eso no se puede negar. Por las cifras de violencia que hoy día se están dando, vemos lo que pasó recién en Rancagua. Algunos que no han visto las noticias, lean las noticias. Y entonces la gente está con miedo, con temor, y camina en una sensación de inseguridad permanente. ¿Qué es lo que sucede ahí? Nuestra paz comienza a menguar. La paz del corazón, la paz de la familia. ¿Cómo estará mi hijo? ¿Cómo estará mi esposo? Y empieza a generarse permanentemente una sensación de angustia. El Señor viene a decirte este día, paz. Paz en medio de tu casa. Aún cuando estés viendo un atardecer, aun cuando tus puertas estén cerradas y estés todo blindado, por temor el Señor viene e irrumpe y te dice paz. Es tiempo de que puedas abrir posibilidades que el cielo quiere entregar para generar sobre ti un ambiente de confianza, un ambiente de paz. El espíritu de la resurrección viene a establecernos en ambientes de confianza, en saber de que Él ha vencido la muerte. Él ha vencido la muerte. Entonces Jesús viene y se pone en medio de ti, como muchas veces el Señor lo hace. En situaciones donde no veías nada, o veías todo oscuro, o como te decía, las puertas estaban cerradas, el Señor viene y se pone en medio de ti. Y quizás tu hijito te dice, ¿sabes qué, papá? Mejor ora. O empiezan ellos a tener un hambre de Dios. Y ahí ves a Jesús en medio de tu casa, moviendo ahí, sonando la campana, diciendo, hey, hay una alarma, hay una alarma que no es por el temor, hay una alarma que viene a despertar tu espíritu para entrar en paz. Los discípulos estaban gobernados por un ambiente de muerte. Estaban ellos mismos quizás en esa catacumba, en ese lugar de oscuridad, a puertas cerradas, presos del temor, pero Él irrumpe con paz. Su primera respuesta es shalom, es paz. Qué importante es lo que nosotros declaramos, ¿no? Qué importante como saludamos a alguien. Cerca de nuestra casa hay un negocito donde yo paso de repente a comprar pan y son hermanos en la fe, pues. Entonces hay un chico que tiene como unos, 18, 19 años y de repente lo pueden atender ahí el pan. Entonces está la gente haciendo la fila y él va y dice, toma, aquí está su vuelto, que el Señor, que mi Dios le bendiga. Yo estaba en la fila así, me puse justo. Y va y me dice, toma vecino, ¿cómo está? Bien, bien. Que mi Señor le bendiga. Amén. Dije yo, amén, no deje de proclamar, no deje. Qué importante cómo saludamos. Y imagínate, esto podría haber sido un saludo normal, ¿no? Un shalom. Pero el Señor estaba venciendo la muerte. Estaba rompiendo, insisto, ese ambiente de crisis que tenía los discípulos. ¿Por qué? Porque veían que de alguna forma el Señor estaba cumpliendo su promesa de resurrección, ¿sí? Entonces Jesús desata un ambiente de confianza. Cuando el Señor viene a transicionarte de un tiempo de desesperanza, de un tiempo de muerte, de un tiempo de escasez, ¿sabe lo que Él va a comenzar a hacer en ti? Va a comenzar a recuperar las bases de confianza. Confiar en su palabra, confiar en su dirección, a sacar el desasosiego que hay en nuestra vida por la incertidumbre, por la inseguridad. ¿Sabe qué? Eso está gobernando los ambientes de este país, pero ¿sabe lo que el Señor está haciendo? Está soplando. Está soplando sobre todo ambiente de muerte, sobre todo ambiente de desconfianza, sobre todo ambiente de violencia, sobre todo ambiente de inseguridad. El Espíritu de Dios está soplando en medio de sus hijos, diciéndole, paz a vosotros, yo estoy contigo, yo estoy en medio de tu casa, yo estoy en medio de ti. Entonces recibe
Esa atmósfera que el cielo tiene para los hijos. Y Él les muestra, no solamente les dice paz a vosotros, dice que les muestra sus manos, les muestra su costado, les muestra evidencias de la resurrección, les da certeza, les da convicción en tu espíritu. Como tú y yo sabemos que Él está con nosotros en el día difícil, así como has visto muchas veces señales de cómo el Señor abre los cielos en los días más duros, en medio del desierto, Él trae un río, en las situaciones más difíciles, en medio de los abismos, Él crea puentes, en medio de situaciones que no entendemos nada, Él nos abraza. A veces no tenemos todas las respuestas, a veces no tenemos todas las soluciones en ese día, pero sabemos que nuestro papá allí está, en nosotros, con nosotros. Entonces, esa certeza y esas convicciones en nuestro espíritu, que Él te muestra sus manos, que Él te muestra el costado y te dice, hey, yo resucité. Y sabe que necesitamos una y otra vez venir, bajarnos de nuestro ego, bajarnos del día a día arduo y entrar una vez más en ese ámbito de certezas en nuestro espíritu. Tener la convicción de que así como Él lo ha hecho, va a continuar haciéndolo. Va a continuar dirigiendo mi vida. Las señales vienen a afirmar nuestro sentido de dirección. ¿Sí? Cuando uno ve las señales, doble a la derecha, doble a la izquierda, pare, lo que hace es darte dirección. Entonces, muchas veces tú estás orando, Señor, si ella es para mí, ¿no? Si ella es para mí, que venga hoy día con su chaleco negro, ¿no? Y sus zapatitos café. Y justo llegó, hoy sí, Señor, vino así vestido. Es para mí. Señales. Y muchas veces Dios nos ha dirigido así, ¿no? ¿O no les pasa a ustedes? Señor, por favor, si esta puerta es tuya, que esta persona justo me hable o que se dé una situación así. Y de repente pasa. Que empiezan a esa señalética a conducirnos ¿a qué? A la dirección del Espíritu. Entonces Jesús le mostraba sus manos, Jesús le mostraba su costado y le estaba de alguna forma diciendo, aquí estoy, estas son certezas, son señales de que yo estoy en medio de ustedes, con ustedes. Entonces cuando de repente algunos me hablan o me dicen, pastor, tuve un sueño, ¿no? Y hay sueños que son dolor de estómago a veces nomás, que comimos de más. Pero hay sueños que tú sabes que Dios te está hablando. Hay visiones que Dios pone en los sueños. Yo me acuerdo una vez, yo estaba recién había salido de la universidad, estaba en mi primer trabajo en un colegio y me iban a renovar el contrato, me había ido muy bien ese año y era un colegio entre comillas cristiano, ¿no? Hasta ahí no más puedo decir. Y estaba todo ya planificado para el año entrante. Pero algo no me cerraba mi corazón. Yo estaba súper inquieto. Señor, por favor, ayúdame. Dime, ¿qué tengo que hacer? Y me acuerdo que ese día me quedé dormido y hasta el día de hoy me acuerdo de ese sueño. Porque era como una película de terror. Yo veía que de alguna forma la persona que estaba ahí como a cargo de todo se convertía en cazadora de almas, ¿no? Y empezaba a mutilar los cuerpos de los estudiantes y todo. Y el Señor me habla y me dice, eso es lo que pasa. Eso es lo que realmente está pasando ahí. Esta persona que está ahí usa su autoridad para mutilar al cuerpo. Así que tienes que salir de ahí. Y era totalmente ilógica mi decisión. ¿Por qué? Porque tenía asegurado un buen contrato. O sea, en términos económicos me iba a ir muy bien. Yo podría decir, oh, Dios me está bendiciendo. Pero yo ese día decidí decirle al Señor, háblame, muéstrame, dame una dirección precisa. Y el Señor dirige. El Señor habla. El Señor muestra. Él quiere hablarle a sus hijos de manera permanente. Y tú tienes que aprender no a dudar, a discernir.
La duda se frena con el discernimiento de espíritu. Toma ese principio esta mañana. No camines bajo la duda, camina bajo el discernimiento. Vamos a profundizar en eso. Entonces, necesitamos avanzar de la señalética a ser dirigidos por el Espíritu. A solo estar, Señor, muéstrame si es blanco o verde, que está muy bien, se entrega nuestro espíritu, a reconocer cuando el viento está soplando y escuchar la voz de Dios de forma cada vez más clara. Cada vez más clara. ¿Están aquí o no? Entonces, la resurrección trae sobre ellos un ambiente de paz. Saber que Él venció la muerte nos trae su presencia y su plenitud. Y en definitiva nos trae paz, porque la paz es un estado de estabilidad espiritual y emocional, donde la voluntad celestial opera en mi vida. Te lo repito, esto es lo que yo he recibido y entiendo que es la paz. La paz es un estado de estabilidad espiritual y emocional, donde la voluntad celestial se ejecuta, opera en mi vida. ¿Sí? Como el equilibrista, la otra vez fuimos al circo, estaba un equilibrista, el equilibrista mexicano, un impresionante el tipo, una cuerdita, y con una silla pasó por allá y se sentó una silla en medio de ese. La Débora no miraba, estaba así. El equilibrio, ¿no? Impresionante el equilibrio. ¿Ah? El equilibrio que se genera para poder, de alguna forma, estar tranquilo en medio de esa situación. Yo decía, ¡se va a caer! No, el tipo sabe, tiene la certeza de que lo que está haciendo, lo está haciendo bien. Y no se va a caer. Y no se cayó. ¡Qué bueno! Pero muchas veces perdemos la paz porque entramos en esos desequilibrios de nuestras emociones. Escucha esto. Entramos en un desequilibrio entre lo que decimos creer y entre lo que ejecutamos en nuestra vida. ¿Sí? Entonces, la resurrección no es solo un verso, escucha, no es solo una proclamación. Cuando yo creo que Jesús ha resucitado, entonces tengo que perderle el miedo a la muerte, por ejemplo. Porque sé que en Él tengo vida eterna. Y cuando entiendo la resurrección, tengo también certeza de ¿qué? De seguridad. ¿Por qué? Porque realmente Él se puso en la cruz ante cualquier diagnóstico médico adverso, ante cualquier cuadro depresivo, ante cualquier dardo de la tiniebla. Yo veo la cruz. Pero no solo la cruz, sino que veo también ahí la victoria sobre la cruz, que es la resurrección. Y entonces esa certeza que trae sobre mí, trae equilibrio, trae balance. Entonces, la convicción de la resurrección lo que hace es asentar en mi fe su victoria. Estoy hablando en japonés, parece, pero se lo repito. La convicción de la resurrección lo que hace es que mi fe se asiente en la victoria de Dios. O sea, yo sé que Él ha resucitado porque he visto sus manos, porque he visto su costado, porque he visto no solo señales, sino que Él está hoy día aquí hablándome, guiándome. Entonces eso me da certeza. Eso me permite asentarme en su victoria. Él es más que vencedor en mí. Y somos más que vencedores en Cristo. Amén. Entonces me hace caminar en Cristo como justicia del Padre, me activa en su gozo. Dice que se regocijaron al ver al Señor, porque el reino de Dios no es comida y bebida, sino que justicia, es paz y gozo en el Espíritu Santo. ¿Sí? Gozo y paz en el Espíritu Santo. Entonces, la palabra continúa y dice que sopla, el Señor los ve, dice pasa a vosotros, dice que sopla sobre ellos y les dice recibid el Espíritu Santo. ¿Sí? Los lleva de la señal, como les decía, a ser conducidos por el Espíritu Santo. Una cosa es moverse por señales, que está bien para poder entrenar nuestro espíritu, pero otra es ser soplados por el Espíritu de Dios. Ese soplo, cuando Jesús va a los discípulos
y les sopla y les dice, recibid el Espíritu Santo. Lo que está provocando en ellos es que la resurrección que ya está en Él venga también a manifestarse en la vida de estos hombres. ¿Para qué? Para que nazcan de nuevo. Para que nazcan al reino de Dios. ¿Sabes qué? Hay áreas de nuestra vida que necesitan ser sopladas de tiempo en tiempo. Que necesitan ser regeneradas en nosotros. Porque han estado en ambientes de muerte. Como te decía, han estado en ambientes de inseguridad. En ambientes de violencia. De desequilibrio emocional. ¿Sabes lo que va pasando ahí? Incluso a nivel físico. A nivel físico hay células que van añejándose. ¿Sí? Hay parte del sistema nervioso que comienza a responder a cuadros fuertes de estrés. Y aún nuestro cuerpo somatiza la muerte. Y necesitamos que venga el renuevo de Dios. Necesitamos que Él vuelva una vez más a soplar vida en nosotros. Entonces el Señor está soplando, está desatando ese aliento y les dice, recibid el Espíritu Santo. Es decir, ya no solo ve mis manos y mi costado, sino que le está desatando una naturaleza de Dios mismo, el Espíritu Santo. No estamos solos. No estamos solos. Dice que Él envió al que consuela, al Paracletos, al que nos dirige, al que nos guía, a su propio Espíritu. Y lo sopla en nuestro espíritu. Somos morada, somos casa, somos templo del Espíritu de Dios. Él decidió soplar para impartir su vida en mí. Y entonces dejar que Él me guíe, dejar que Él me dirija, escuchar su voz, darle la prioridad que Él merece, oírlo, tener comunión y no solo moverme a tientas. Cuando el soplo de Dios viene, nos vuelve a dar vida, nos vuelve a revivir. Cuando el soplo de Dios viene, nos libera. Cuando el soplo de Dios viene, nos inspira. ¿Sí? Nos inspira. Cuando el soplo del Señor viene, nos da entendimiento. El libro de Job, capítulo 32, verso 7, dice, yo pensé que los días hablarían y los muchos años enseñarían sabiduría, pero hay un espíritu en el hombre y el soplo del Todopoderoso le da entendimiento. El soplo del Todopoderoso le da entendimiento. Es interesante lo que está hablando Eliud acá, en el libro de Job. Porque él está diciendo, yo pensé que los días hablarían y los muchos años enseñarían sabiduría. Es como el que es viejo conoce por la experiencia, sabe mucho. Pero a la larga él concluye y dice, pero hay un espíritu en el hombre y el soplo del Todopoderoso le da entendimiento. La Escritura dice en el libro de Lucas, capítulo 24, en el paralelo de lo que leímos recién en Juan 20, que cuando Jesús sopla, les abre el entendimiento. Les abre el entendimiento. Entonces el Señor viene y sopla y rompe ¿qué? Las estructuras de la tradición. Rompe las estructuras de hombre. Rompe tus formas, tus esquemas, tus estrategias. Cuando Él sopla, viene a provocar un remesón en tus estructuras para que sea su espíritu y su verdad sobre ti, dirigiéndote y trayendo entendimiento. No es por tu gran experiencia, no es por tus años, es porque el Señor sopla sobre ti y trae entendimiento. Hay un episodio en la Biblia que es muy interesante, que está en Primera de Crónicas, capítulo 14, verso 14. Están acá, ¿no? Primera de Crónicas, capítulo 14, verso 14. Está David yendo a la batalla, yendo a la guerra.
David, que era un experto guerrero. De hecho, David, más que ser un gran líder, por así decirlo, político, era un líder militar. David no perdió ninguna batalla mientras él estaba delante del corazón del Señor haciendo su voluntad. O sea, la edad de oro de Israel es el tiempo cuando David era rey. Pero mira lo que pasa con David. Mira, Primera de Crónicas 14:14 dice, David volvió ¿a qué? Qué importante, ¿no? Para muchos es base lo que estoy hablando. Para muchos puede ser como algo muy obvio. Pero hoy día necesitamos volver a tomarlo como un principio elemental en nuestra vida. ¿Cuál? David volvió a consultar a Dios. Escuchen esto. David le preguntaba a Dios su estrategia de combate. David le preguntaba a Dios su estrategia para saber cuándo moverse en contra de sus enemigos. Dios quiere entregarte estrategia para saber cómo administrar tu familia. Dios quiere entregarte estrategia para saber cómo conducirte en los negocios. Dios quiere entregarte estrategia para saber cómo llevar adelante tus estudios. Dios quiere soplar sobre su pueblo. Dios quiere levantar un ejército en medio de los valles de los huesos secos. Porque Él permanentemente busca soltar su poder creativo. Él es un creador. ¿Lo creo, no? Él es un creador. Dios es creador y por lo tanto es creativo y a ti te ha dado creatividad. ¿Para qué? Para innovar, para tomar y ver cosas que ojo no vio y oír cosas que oído no ha escuchado, pero que Él ha preparado para los que le aman. Él ha preparado para los que le aman. Entonces, mira, David volvió ¿a qué? A consultar a Dios y Dios le dijo, no subas contra ellos, dales un rodeo por detrás. Y sal a ellos frente a las balsameras. Las balsameras eran palmeras, ¿no? Palmeras grandes que de alguna forma ellos tenían ahí en sus caminos. Dice, y cuando, escucha, verso 15, y cuando oigas el sonido de marcha en las copas de las balsameras, es decir, arriba de las palmeras, cuando oigas el sonido de marcha en las copas de las balsameras, entonces saldrás a la batalla, porque Dios ya habrá salido delante de ti para herir el ejército de los filisteos. David hizo tal como Dios le había mandado, e hirieron al ejército de los filisteos desde Gabaón hasta Geser. Tienes que entrenar tu oído para escuchar cuando el soplo de Dios está anunciando, este es tiempo de salir a la batalla. Este es tiempo de salir a guerrear. Tienes que entrenar tu espíritu y decir, Señor, háblame. ¿Cómo se entrena el espíritu? Disciplina pentecostal de las más antiguas. Levántese a orar. Lea la palabra. Métase con el Señor. No hay otra fórmula. Métase con el Señor. Profundice. Que los cielos se te abran. Que la palabra se haga vida en ti. Domina la escritura. Y que tu oído esté afinado para saber, Señor, estoy escuchando. Ahí tú estás, Señor. Porque lo que David tenía con claridad acá, que se ve en la palabra, él sabía reconocer cuando primero se movía el ejército de Dios. En los cielos. Estaba oyendo. El cielo, perdón, las palmeras recibiendo ese soplo. Entonces el Señor le habla y le dice, cuando tú escuches en las palmeras el viento soplar, cuando escuches el sonido de la marcha allí, avanza, porque ellos ya van delante. El soplo del Señor te despeja el camino. El soplo del Señor va delante su ejército en contra de los enemigos del Señor. El soplo del Todopoderoso. Tú y yo necesitamos ser soplados este día. Tú y yo necesitamos ese aliento fresco esta mañana. Tú y yo necesitamos que nos traiga entendimiento, que nos dirija, que nos inspira, que nos libere. Que traiga paz a nosotros. Tú y yo también tenemos información privilegiada.
Porque Juan 16:13 dice que cuando venga el Espíritu de verdad, Él nos guiará a toda verdad. No hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere. Os hará saber las cosas que habrán de venir. Tenemos información privilegiada cuando tú te metes con el Señor. Una vez, no sé si parece que lo he contado otras veces, pero uno de los lugares más fuertes y hasta intimidantes, ¿no?, en los que a mí me ha tocado estar en la vida fue en Medellín, en Colombia. Fuimos a orar allí al Cerro 13, al Cerro de Pablo Escobar. Fuimos a orar por la iglesia de Medellín. Y era precisión quirúrgica poder entrar a ese lugar, porque había niños soldados. Ahí por primera vez yo vi niños de 10, 11 años con armas. Y se levantaban sus poleras y te mostraban sus armas. O sea, era saber que Dios te mandó allí. Porque si no, podías salir en otra condición al ir por tu propia fuerza. Y para mí fue tan impresionante que 2 días antes nosotros oramos. Tuvimos un tiempo de intercesión y el Señor nos habló y nos dijo, van a ir a un lugar. Que es un lugar donde hay una virgen, ¿sí? Nos dio las características de esa virgen, cómo estaba vestida, las ofrendas que le entregaban. Y abajo de eso iba a haber una cueva con un altar, iba a haber agua. Llegamos a un lugar que era específico, tal y cual el Señor nos había mostrado, para orar en ese lugar. Bueno, los niños que estaban ahí terminaron, igual nos rodeaban todo el rato, que subimos hasta un cerro muy arriba, y terminamos adorando y cantando cuán grande es Él. Y fue una victoria del Señor poderosa en el lugar. Pero ese día yo aprendí que era importante ser preciso en momentos exactos que Dios tiene para ti y para mí. Dios no llega tarde. El problema es cuando nosotros con nuestra incredulidad llegamos tarde. Porque eso le pasó a Tomás. ¿Se acuerdan que leímos también lo que pasó a Tomás, no? Los versos de Tomás. Sí, los leímos. Verso 24 dice que Tomás, uno llamado el Dídimo. ¿Saben lo que significa Dídimo? Gemelo, muy bien. ¿Y qué significa Tomás? Gemelo. O sea, ni siquiera era un nombre, Tomás. Era un sobrenombre, gemelo. Porque Tomás es en el griego, que significa gemelo, y Dídimo en el arameo, ¿ya? Entonces era el gemelo, así le decían. Ni siquiera tenía un nombre claro. Pero bueno, Tomás llegó tarde ese día. No estaba. No estaba cuando Jesús vino y le sopló a los discípulos. Porque la incredulidad nos hace muchas veces estar a destiempo. Pregúntenle lo que le pasó al pueblo de Israel. 40 días tenían que tomar la tierra prometida. ¿Sabe cuánto se demoraron? 40 años. ¿Por qué? Por la incredulidad, por la obstinación en su corazón. Eso dice la palabra en el libro de Hebreos. Entonces, la incredulidad, la duda, lo que hace es provocar muchas veces esa inestabilidad cuando Dios está soplando. Entonces, una cosa es que te cuenten de Dios y otra es que tú lo palpes. Una cosa, de alguna forma, es que te digan algo de, y otra es poder experimentarlo en tu vida. Entonces tú puedes estar creciendo, y ya lo hablo a los más jóvenes quizás, creciendo en la iglesia, pero en definitiva, si no se te revela el resucitado, muchas veces vamos a tener en nuestro corazón dudas. Tomás era un pescador cercano a Juan, también de Galilea.
Por eso Juan habla más de él, porque lo conocía más. Y él tuvo también otro episodio donde el Señor, cuando va a Lázaro, los otros discípulos dicen, no, Señor, ¿para qué va a ir a ver por Lázaro? Te pueden hasta matar los judíos. Vamos, no importa, nos matan a todos nomás, decía Tomás. Así era. O Jesús cuando ya va a Jerusalén para la crucifixión, en Juan 14:5 le dice, no tenemos ni idea de a dónde vas, ¿cómo vamos a conocer el camino? O sea, él tenía respuestas a veces muy disruptivas. ¿Sí? Y escuchen, no está mal que tú le hagas preguntas al Señor. No está mal que tú digas, Señor, explícame esto, muéstrame. Pero otra cosa es que tu corazón camine en incredulidad y en duda. La duda lo que hace es generar confusión. Las dudas surgen de las malas experiencias, surgen de la desilusión, surgen de traumas del pasado. Las dudas también nacen del desconocimiento. Las dudas también surgen de no entender lo que Dios quiere hacer contigo en una nueva estación. Entonces el corazón, porque eso dice también la palabra, que del corazón surgen las dudas. Eso le pasó a Tomás. Tomás era una persona que luchaba con las dudas en su corazón. Dios mismo había resucitado, estaba soplando, diciéndole, recibid el Espíritu Santo, y la palabra nos narra que Tomás no estaba ese día. No estaba. 8 días después, bueno, y los demás le cuentan, oye, Tomás, el Señor vino, el Señor resucitó. ¡Aleluya! Como cuando alguien está acá y dice, oh Señor, en la adoración yo vi el trono de Dios abrirse, vi el león de Judá rugir. Y hay hermanos que dicen, ya, bueno, ya. Y entonces tienes a Tomás que les dice, a ver, para un poquito. Si yo no pongo mis dedos en su costado, mis dedos en su mano, la verdad, yo no creo. Y mira lo que hace es cerrarle una puerta a una posibilidad de fe. Cuando Dios estaba soltando que ese soplo de resurrección, no cierres la puerta a la resurrección, no cierres la puerta al poder creativo de Dios, no cierres la puerta. No cierres esa puerta en tu corazón, que la duda no te ahogue. Mira, Tomás probablemente era por temas de desconocimiento, según lo que muestra la Escritura. Yo no creo que haya sido de mala onda, ¿no? De hecho, la palabra dice que Tomás, después de ver al Señor, le dice, Señor mío, Dios mío, y él termina llevando el Evangelio a la India. Tomás muere como un mártir en la India, lo atraviesan con una lanza, pero él levantó un montón de iglesias en la antigua Babilonia y en la India. O sea, su nivel de compromiso con el Señor era de verdad, era serio, pero tenía un problema. ¿Cuál? Luchaba con las dudas. El Señor está soplando y está soltando resurrección en medio de nosotros. ¿Lo vas a creer? Es válido, es legítimo hacer preguntas. Pero si en tu corazón opera la incredulidad, ¿sabes lo que te va a pasar? Probablemente va a moverte en destiempo. Porque la incredulidad te hace andar fuera del tiempo. La fe te conecta con el tiempo de Dios. Pregúntele a la Sirofenicia, que hasta adelantó un tiempo, porque Jesús le dice, no, el pan es para los hijos de Israel. ¿Se acuerdan cuando Jesús estaba, no? Y va a la Sirofenicia y dice, Señor, por favor, hazme un milagro. Haz un milagro, Jesús, por mí. No, esto es para la casa de Israel. Y ella le dice, Señor, pero aún los perrillos comen las migajas. Y el Señor le dice, mujer, grande es tu fe. ¿Y qué pasó? Milagro. Todavía no era el tiempo de los gentiles. Ese tiempo iba a venir después. Pero ¿saben lo que hizo ella? Se movió en el tiempo. ¿Por medio de qué? De la fe. La fe te hace moverte en el tiempo de Dios.
Creerle a Dios te conecta al propósito y al diseño que Él tiene para ti y para tu casa. Entonces los que estaban ahí, los discípulos, cuando reciben el soplo, entran al tiempo del Espíritu. Entran al tiempo del Espíritu Santo. Pero Tomás estaba en su corazón peleando con la duda. ¿Con qué dudas tú hoy estás batallando? ¿Qué dudas están intimidándote? Cuando Dios tiene delante de ti una puerta abierta y no sabes qué hacer, pero en tu espíritu sí sabes qué hacer. Creerle a Él. La duda provoca confusión. Una persona que vive en duda vive en un ambiente de confusión. No sabe para dónde ir. Me acuerdo también una vez viajando, se sientan al lado mío una señora, una chinita. No esta chinita, sino otra chinita. Y justo me tocó, y yo siempre trato que no me pase, pero justo me tocó el asiento del medio. Pucha. Y había una chinita por allá y otra chinita por allá. Y eran ya señoras mayores. Sacaron no era ni siquiera sushi, era una comida así como china. Era el ajo. No me dejó dormir el ajo. El olor a ajo. Entonces yo traté de hablarle algo en inglés. Please, no sé qué. Y ella me miraba y me decía, no le entendía nada. Y lo peor fue que empezaron a burlarse de mí. La que estaba allá con la cara. ¿Qué estarán diciendo? ¿Qué estarán hablando, no? A Débora, me acuerdo, entre paréntesis, en Madrid, en el tren, se le acerca a unos chinitos. Se le pregunta en coreano. Pero cuando cuando hay confusión, no entendemos el lenguaje del Espíritu. La duda bloquea tus oídos y no te permiten oír con claridad el lenguaje del Espíritu. ¿Qué es lo que el Señor te está hablando? Entonces, por más que Tomás tiene un llamado, absolutamente, o sea, como les digo, él termina siendo un mártir en la India, un hombre tremendo de Dios. Pero en ese momento, en ese episodio, estaba batallando con sus dudas. El amor del Señor es tan grande que dice que 8 días después, nuevamente vuelve a visitarlo y se asegura que Tomás sí esté ahí. Porque Dios es un Padre que nos ama, grandemente nos ama. Y su misericordia es tan grande. Y le dice, Tomás, aquí estoy. A ver, Señor, vamos a hacer primero un examen realmente para saber si eres tú. Y el Señor le dice, mira, aquí estoy. Mis manos, mi costado. Señor mío, Dios mío. ¿Cuánto tiempo más vas a esperar que tus ojos se abran a ver al resucitado? Que está frente a ti. Pero la duda te pone ciego. Las dudas te cierran tus oídos. Dudas que te hacen vivir en un péndulo. Como decía Santiago, Santiago es más terrible. Santiago dice que el que duda, mejor que no pida. Mejor que pida con fe. Porque el que duda es como una ola. Es decir, un día está bien, el otro mal. Esa es la duda. Te mantiene en un péndulo. Te mantiene suspendido, no te hace avanzar. Entonces la duda te hace vivir en un péndulo. La duda es terreno de la desconfianza. La duda es cuando vemos un problema sin solución y vemos por un lado el Señor y por otro lado vemos también esos diagnósticos médicos, dudas de la fidelidad del cónyuge, dudamos cuando vemos que las finanzas no están dando, hay dudas cuando sentimos que tenemos más preguntas que respuestas, hay dudas que se levantan como gigantes y nos hacen caer en la incredulidad. Debemos pasar de la duda a ser soplados con las certezas que vienen.
del espíritu de resurrección, del Espíritu de Dios. Para ir cerrando, Tomás era un hombre que luchó con esas dudas, que luchó con la incredulidad. El Señor lo confronta, le hace ver sus manos, le hace ver su costado, le dice: no seas incrédulo, cree en mí. Y es más fuerte porque dice: porque me has visto, has creído. Hay gente que quizás no me va a ver como tú me estás viendo, pero son bienaventurados los que sin haberme visto físicamente han creído en mí. Y tú y yo, amados, somos de esos, que quizás no le hemos visto físicamente, pero sabemos que hay una realidad en el Espíritu donde Él está hoy con nosotros. Hay un premio Nobel, hubo un premio Nobel de física, Max Planck, un hombre brillante. Él desarrolló la teoría cuántica. De hecho, él le pide a Albert Einstein que le haga un prólogo de su teoría, de su libro, y dice: no, yo no le voy a hacer un prólogo a una persona que es más brillante que yo. Dice. Era muy, muy inteligente, pero además él llega a una conclusión en su teoría de la física cuántica. Dice esto, dice: toda la materia surge y persiste debido solamente a una fuerza que causa que las partículas atómicas vibren, manteniéndolas juntas en el más diminuto de los sistemas solares, el átomo. Aún así, en todo el universo no hay una fuerza material que sea inteligente o eterna, y por lo tanto debemos asumir que detrás de esa fuerza existe una conciencia, una mente inteligente o espíritu. Este es el origen de toda la materia. No la visible, sino la materia transitoria es la real, la verdadera, la realidad, ya que la materia ni siquiera existiría sin el espíritu. Pero lo invisible, el espíritu inmortal, es realidad. Dado que, sin embargo, el espíritu por sí mismo no podría existir, porque todo espíritu pertenece a un ser, tenemos que aceptar convincentemente que somos seres espirituales. Dado que, sin embargo, los seres espirituales, es que es un físico, entonces, dado que, sin embargo, los seres espirituales no pueden existir por sí mismos tampoco, sino que tienen que ser creados, no me apena nombrar a este creador misterioso, al igual que todas estas personas de la tierra que lo han estado haciendo durante los últimos milenios. Dios. Con esto, dice, el físico que se ha ocupado de la materia se mueve desde el ámbito material hasta el reino espiritual. Y con ello nuestra tarea ha llegado a su fin. No lo dice un predicador, lo dice Max Planck. Ustedes saben que al día de hoy el instituto de ciencia más importante en Alemania es el Instituto Max Planck. Y él está diciendo una realidad. Él dice: después de todo mi estudio, él se dedica a estudiar el átomo. Ese es su trabajo, el átomo. Y llega a decir: el átomo no es necesariamente una realidad material. El átomo son vibraciones, son sonidos, que de alguna forma se van uniendo y hacen la materia, pero esa realidad en definitiva es espiritual y viene de un creador. Por si tenía dudas, Tomás, las dudas surgen de corazones heridos que han tenido mucho rechazo, que han tenido mucho dolor con ver a Dios como papá. Y hoy el Señor viene a soplar sobre ti. Viene a soplar en tu espíritu para hacerte revivir, para traer inspiración y para que tú puedas ver una vez más que Él ha resucitado y te está dirigiendo en este tiempo. Amén. Pónganse de pie, vamos a orar. Hay muchos de ustedes que están siendo llamados por el Señor, posicionados por Él, para dar pasos importantes en sus decisiones personales, pero también en planes que el Señor tiene de largo aliento. Y si el Señor ha hablado esta palabra esta mañana es para que se despeje toda duda de tu corazón y puedas conectarte a ese soplo que hoy día está en medio de nosotros, el aliento de resurrección, de vida en nosotros.
Así que dile al Señor, muéstrale las áreas donde hay dudas. Quizás cuántas veces esas dudas te han limitado tu avance y te han hecho estar fuera del tiempo. Que ves que los demás avanzan, o ves que pasaron muchos años y sigues como estacionado en tu vida espiritual. O sigues estacionado en un momento que el Señor ya dijo que ya pasó, pero tú sigues ahí, luchando, lidiando con el dolor, con la escasez, con distintos tipos de crisis. Entonces, dile, Señor, yo vengo a entregarte todas estas dudas que han provocado en mí pesimismo, que muchas veces se han convertido en incredulidad silenciosa. Esa incredulidad que a veces viene de la confusión. Y estamos en medio de ese péndulo, como decía el apóstol Santiago, como la ola del mar, que es impulsada por el viento, echada de una parte a otra. Y el Señor sopla una vez más. Esa es su respuesta para ti esta mañana. Él sopla en tu espíritu aliento fresco. Que acallan todas esas voces de desilusión, que acallan las voces de temor, de miedo, o de no entender lo que Dios quiere hacer contigo para llevarte a esa nueva estación. Entonces se despejan esas dudas. Él está soplando en ti y está ministrando tu corazón, y sale toda confusión. Toda confusión. Quizás Tomás le costaba creer porque era, inseguro. Aún ni siquiera su nombre era claro, no tenía una identidad clara. Y si era un gemelo, a lo mejor batalló muchas veces en su vida por tener un lugar. Y eso le hacía también ser inseguro. Entonces, si hay áreas de inseguridad en ti, que tú sabes que te cuesta decidir, aún cuando tienes que ir a comprar algo, o cuando tienes que decidir cosas que parecieran ser cotidianas, te cuesta mucho. Ábrele tu corazón al Señor y deja que Él sane. Que Él sane tu corazón de la inseguridad, del sentirse muchas veces vacilando sin tomar un rumbo claro. Yo recibo de ti, Señor, tu soplo este día. Yo recibo ese soplo, yo recibo ese aliento. Yo recibo ese aliento de vida que me vivifica, que me resucita en ti. Yo recibo, Señor, soplo de vida, aliento fresco. Créele al Señor, créele, créele. Está soplando para liberarte, está soplando para inspirarte, está soplando para darte entendimiento, está soplando para darte dirección y saber cuándo las copas de las balsameras están siendo sopladas. Recibe entendimiento, recibe dirección. La palabra dice que el viento sopla donde quiere y oye su sonido. No sabe dónde viene ni a dónde va,
Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Los que son del Espíritu son como el viento. Se mueven en los tiempos de la eternidad. No en la racionalidad, no en el cálculo, sino en los tiempos de lo eterno. Y vengo en el nombre de Jesús a sacarte de toda cárcel de incredulidad, en el nombre de Jesús. Las veces que el Señor te ha hablado y te ha dicho, yo voy ahí delante de ti para abrirte esa puerta, y has tenido temor y te has quedado allí. O las veces que el Señor te ha dicho, perdona, suelta el perdón, y no lo has hecho. Y eso se ha convertido en incredulidad a que una relación pueda ser restaurada. Y ha detenido el tiempo de reconciliación. El Espíritu del Señor viene este día a soplar en tu espíritu, en tu corazón, y decirte, avanza porque yo estoy en ti. Yo he enviado mi Espíritu sobre ti para que traiga vida y paz, el fruto de su vida, el soplo de resurrección que viene a quitar todas esas dudas, toda esa inestabilidad dentro de ti. Y Él te dice, paz, paz a vosotros, paz. Se abren las puertas del temor, se abren las puertas de la incredulidad. Recibe la paz que sobrepasa el entendimiento, la paz que nos da Cristo. Recibo de ti, Señor, recibo de ti. Sopla, Señor, sopla este día en tus hijos, sopla en tu pueblo, Padre. Sopla una vez más tu Espíritu Santo. Recibe el Espíritu Santo. Recibe del Espíritu Santo, recibe de Él, recibe. Recibe de su Espíritu, Espíritu de vida, Espíritu de Dios. Recibimos de ti, Señor, aliento fresco, aliento fresco. Recibe aliento fresco. Vamos, revive, revive. Revive en tu corazón, revive. Es tiempo de resucitar. Revive el propósito, revive la semilla. Revive la visión de Dios en ti. Revive los sueños del Padre sobre ti. Oh Señor, reviven. Ese aliento trae resurrección, resurrección. Sí, Señor, sí, Señor. Recibe sanidad. Recibe libertad. Recibe renuevo en tu cuerpo. Oh, sí, Señor. Y venimos en el nombre de Jesús. Venimos a cancelar todo diagnóstico médico que quiso poner un sello de muerte sobre tus órganos, sobre tus huesos. En el nombre de Jesús es quitado. Venimos a quitar por medio de la sangre del Cordero
y anular como fue anulada el acta de los decretos en contra nuestra en la cruz. Venimos a proclamar la victoria del Señor y su resurrección contra toda enfermedad. Recibe sanidad, recibe libertad, recibe el Espíritu Santo en el nombre de Jesús. Sé lleno de su Espíritu, sé lleno de su verdad. Todo diagnóstico que declaró sobre ti depresión, que declaró sobre ti cuadro de ansiedad por causa del estrés, toda parálisis, en el nombre de Jesús, sé sano ahora. Recibe vida, recibe vida, recibe aliento fresco del Espíritu. Oh Señor. Y ese aliento del Señor te da valentía, infunde aliento, infunde fe en ti para creer sus promesas y entrar en sus tiempos. Todo lo que estaba fuera de tiempo por las dudas, esas decisiones que no tomaste o esas decisiones que tomaste basado en la duda, se presentan delante del trono de la gracia. Y así como Él volvió 8 días después, así el Señor vuelve sobre ti este día y te abraza y te dice: no seas incrédulo, cree en el Señor para que veas su gloria en la tierra de los vivientes, para que veas sus promesas cumplidas, porque Él no es hombre para mentir. Él es Rey poderoso, Él es Dios soberano. Y se ajustan los tiempos, se ajustan los tiempos, tiempos de salvación, tiempos de libertad. Oh Señor, tiempos de conquista, tiempos de avance, tiempos de empoderamiento, tiempos de gobierno de Dios sobre ti. Vamos, se ajustan los tiempos, sale toda duda. Oh Señor, y todo velo de confusión es quitado, para que oigas y escuches el Espíritu. Oh, sobre las balsameras, sobre la copa de las palmeras, está soplando su voz, está soplando su Espíritu sobre ti. Oh sí, Señor.